Bien, vamos entonces a ver este tema que había quedado pendiente de la semana sobre el asunto este del sistema nervioso. Bueno, vamos a la segunda parte de este tema, ¿no? Y aquí hasta este punto, pues, esencialmente esta clase guarda mucha correlación con el contexto anatómico, cosas que pues de repente tú volverás a retomar con más detalle, asumo yo, en tu curso, qué sé yo, de anatomía, neuroanatomía, también fisiología, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante de esto, que esto lo volvemos a repasar, a ver, y bueno, puede que con el tiempo, pues tú adquieras una idea sólida con respecto a esto. Bien, entonces discutimos nosotros en el momento del partido que nuestro sistema nervioso central está constituida por tu cerebro, tu cerebelo y tu médula espinal. Recuerda que estos órganos están protegidos por sus respectivas estructuras óseas, o sea, hay hueso allí que va a proteger estas estructuras, pero tu cerebro, por ejemplo, no está en contacto directamente con el hueso del cráneo. Por supuesto que no. Allí existen unas membranas bien importantes que recubren finamente a ese tejido glial, ¿ok? Tanto el cerebro como médula espinal, y esas membranitas reciben el nombre de membranas meningeas o meninges. Vamos a estudiar ahorita más tarde o adelante esas membranas, ¿ok? Entonces, sabemos que entonces tenemos nosotros una sustancia gris que es rica en, sobre todo, pericariones, y una sustancia blanca donde encontramos más que todo los axones mielinizados y los correspondientes oligodendrocitos. Bien, esto para que veáis lógicamente cómo se compara una versus la otra. Aquí hay un pericarión enorme, ¿no? Una neurona enorme, recordemos con un núcleo grande, con cromatina y nucleolo prominente. Y tenemos bastantes estos gránulos en basofílicos en el citoplasma, ¿no? Esa es la famosa esa sustancia de Nissel, sustancia cromatofílica. Pues si yo tengo aquí un pericarión bien prominente, esto tiene que ser sustancia gris. Y acá que tenemos, tenemos estos puntitos rodeados de blanco. Eso que es un axón mielinizado, que todos estos son axones. Lo blanco es la mielina, que por ser un lípido no tiñe con tinciones de rutina, o sea, H&M. Entonces, esto que está acá es sustancia blanca con axones mielinizados, pero debe también haber algunos oligodendrocitos. Si viéramos el resto de la imagen, y acá, con el pericarión, esto corresponde con la sustancia gris. Bien, cuando tú ves tu curso de anatomía, debes ver esto con más detalle, pero en la corteza cerebral encontramos un montón de neuronas enormes, colosales, grandísimas, siendo la más prominente de esta la neurona piramidal. Eso se le llama ni que neurona de Betz, porque célula de Betz, porque es una cuestión, una célula anormalmente prominente. O sea, el cerebro ahí es la torre de control. Ahí es donde pues se sintetizan o se idean las señales electroquímicas que entonces van a iniciar una respuesta motora como tal. Mira, yo pongo esta imagen pues porque tiene una leyenda, pero en verdad esta Cheyenne tapa a los tigres, sinceramente. No sé, el autor del libro cuando decidió tomar esta foto de esta manera, pues esto está terrible. Una Cheyenne que está toda roja, no hay contraste, no hay hematoxilina. Ya tú me mandas a mí, allá en el trabajo, tú me mandas una placa así, eso va para atrás, retiñe eso y fíjate bien en la máquina, pues porque tus protocolos de tinción están fatales. O sea, esto es lo que no se debe, así no se puede trabajar. Eso es como si un cirujano va a cortar con un bisturí que no corta. Ah, sí. O tú eres un médico clínico con un estetoscopio que le falta la campanita del diafragma, tampoco se puede, ¿no? Entonces, pues, esto está fatalmente mal hecho. Esto acá está hecho un poco mejor. Yo creo que hace lo contrario, ahora se pasaron de hematoxilina y ahora quedó todo morado. Pero bueno, es para que tú veas la gran prominencia de esa neurona piramidal. Pericarón es enorme, el núcleo es grandísimo y el nucleolo, pues, es bien prominente. Esta sí es un poco mejor. Esta me llama la atención porque, pues, sin contexto, yo te diría, Chuzo, la veo un poco hipercelular. Recuerda que en el contexto de histología no debemos encontrar en el sistema, en el cerebro, por decirte así, no hipercelularidad, no mitosis y tampoco necrosis. Esas tres cosas orientan hacia cosas
patológicas. Pero bueno, yo te puedo decir que, bueno, aquí está un poco aumentada la celularidad. No me consta, habría que ver si el paciente tiene algo en el fondo. No vamos a averiguarlo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que aquí hay mucho pericarión, mucha célula enorme en el fondo. Eso es lo que correspondería con, reitero, las neuronas de la sustancia gris. Eso es lo que nosotros encontramos hacia el sistema nervioso central. El cerebelo, pues, yo le pregunté a ustedes al principio del curso, yo me acuerdo, tenía más o menos la idea, porque el cerebelo se estudia en otras materias, biología, inclusive hasta biología de la escuela. En mi caso personal, yo el cerebelo recuerdo que eso lo damos en kinder por allá, y ahí fue que lo aprendí. Pero bueno, toca ahora retomarlo acá en estas clases un poco más avanzadas. El cerebelo, pues, se encarga de los movimientos bien primitivos estos, ¿no? Eso de controlar la actividad muscular, esto es una cuestión bien primitiva, pero fundamental. Son movimientos, pues, bien básicos, no son finos. Pero bueno, vemos entonces tres regiones en el cerebelo del punto de vista histológico. Está la capa molecular, que parece mucho al tejido glial que ya nosotros conocemos. Está la capa de las neuronas de Purkinje, que aquí con esta tinción no se ven tan bien. Ahorita vamos a verlas con más detalle, que son neuronas pues enormes. Y está la capa granular, que aquí tienes muchas neuronas chiquititas densamente empacadas. Aquí se ven con más aumento. Tienes aquí lo que es más clarito, corresponde con la capa molecular, y aquí más densamente empacados está la capa granular. Y entre estas dos tiene que existir la capa de células de Purkinje. Ahora sí, con una chegue con más contraste, es mucho más bonita. Repito, la capa molecular, que es la que se parece al tejido glial que hemos conocido hasta el momento, con neuronas y también con glía. De aquí están los cuerpos esos grandototes, neuronas enormes, prominentes. Eso es la capa de neurona de Purkinje. Yo prefiero decir neurona de Purkinje, porque decirle célula de Purkinje, pues puede confundir, porque por ejemplo, cuando hablamos del corazón, tú vas a ver que en el corazón hay una fibra de Purkinje. Y bueno, como Purkinje descubrió tantas cosas en su momento, pues se presta eso para su confusión. Por lo tanto, yo prefiero decirle neurona de Purkinje para saber que nos referimos a la que se encuentra en el sistema nervioso central. Y aquí en el fondo las neuronitas bien empacadas de la capa granular de esta región del cerebelo. Acá nuevamente la capa esta molecular que parece tejido glial al que nosotros ya conocimos. Ves enorme las neuronas estas de Purkinje, y acá abajo más densamente empacados los cuerpos neuronales de la capa granular. Aquí esta imagen es para resaltar la prominencia de las neuronas de Purkinje. O sea, tú las comparas versus estas más chiquititas y son células realmente enormes. ¿Ok? El tamaño de ellas es un tamaño que yo describiría como un tamaño anormal. Son células sobresalientemente grandes, o sea, para que tú veas toda la variedad de células que hay en tu cuerpo. Mira que curiosamente, a pesar de que el curso no ha avanzado de la forma más óptima, porque yo reconozco que hay cierto atraso, pues, entre lo que yo me fui de vacaciones, las clases que se perdieron por los días patrios, ahora el enredo con el presidente Saúl Méndez y comitiva, el curso se ha desarrollado de forma irregular, digo, no puedo controlar eso tampoco. Yo no voy a cancelar mis vacaciones por clases, jamás, por favor. Yo siempre cojo vacaciones, o sea, cada 2 veces al año, y siempre me coincide con las clases, y bueno, ahí hay un atraso, pues, clásico obligatorio. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo tengo que hacer lo mío también. Pero bueno, el punto es que a pesar del atraso relativo que ha tenido este curso, relativo, tampoco que estamos de que foco relativo al atraso, hemos conocido bastantes células hasta el momento. Yo creo que sí, bastante variedad de células. Yo creo que pues algo se ha aprendido. Bueno, algo le he tratado de enseñar yo, y yo creo que usted algo ha tratado de aprender. Yo no puedo abrirle la cabeza y meterle conocimiento, pues porque eso no funciona así. Pero yo creo que se ha aprovechado bastante. Bien, la médula espinal, recuerda que su distribución de sustancia gris y blanca, esto es contrario a lo del cerebro. Aquí la sustancia gris es central, aquí está entonces el canal medular, recuerda que él está revestido de células del epéndimo, el contiene líquido cefalorraquídeo, y acá tienes periférica la sustancia blanca.
materia blanca. Yo preferiría sustancia. Eh, no está mal ninguna de las dos. Ambas son afines. Ves que la sustancia gris central tiene una forma de H. Esto tú lo verás después porque obviamente que las astas o proyecciones anteriores y posteriores, cuando tú ves tu curso de anatomía, ahí vas a hablar de que los haces o la vía corticomedular, corticoespinal, un montón de cosas que pues no son de mi área. Va a ver la relevancia de esto, ¿no? Cuando se conecta todas estas conexiones importantes para el funcionamiento normal del cuerpo, sobre todo también en fisiología se ve mucho eso. Dos astas anteriores y dos astas o cuernos posteriores. Bien, esta es una imagen del Pathology Outlines. Aquí pues yo les traté de dibujar la H con yo mismo, yo hice esta imagen, pero es que sí tiene esta forma de H, ¿no? Entonces aquí está el canal medular central, todo lo que lo rodea a él es sustancia gris. De hecho, de acá arriba que estamos como si estuviéramos viendo la médula desde un avión súper alto, ves que sí resaltan los cuerpos neuronales bien grandes, o sea, los pericariones, y hacia la periferia se ve blanco, porque hacia la periferia están los axones estos melinizados, acompañados de sus correspondientes oligodendrocitos. Nuevamente acá, para que lo veas con más detalle, ves entonces allí el canal medular que está revestido de péndimo. Recuerda que estas células parecen epiteliales, pero no lo son. Tienen hasta cilios, microbiosidades que son necesarias para manipular ese líquido cefalorraquídeo, pero a pesar de eso, no es epitelio, reitero, porque no tiene una membrana basal como tal y está en el fondo rodeado de neuropilo. O sea, cuando tú ves esa combinación de neuropilo rodeando a un aparente epitelio, eso es sistema nervioso central. Y acá para retomarlo nuevamente, en la sustancia gris lo que encontramos son neuronas enormes, colosales, inmensas y palabras afines con su pericarión característico y sus características pues ya descritas en las secciones anteriores. Bien, la meninge como tal no es una entidad histológica sobresaliente. La meninge tiene más relación cuando tú das tu curso de neuroanatomía, cuando das tu curso de neurocirugía, pero bueno, es para que tú el día de hoy aprendas los términos, los integres y los repases. Por lo tanto, creo que es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista histológico son míseros tejidos conectivos. Ya, mira, bueno, la meninge es tejido conectivo. Siguiente. Bueno, no importa, ¿no? Aquí el asunto es más que todo anatómico y bueno, yo no tengo problemas en explicar eso. Como dije al principio, tu cerebro está protegido por tu cráneo, ¿ok? Y entre el cerebro y el cráneo hay las capas meningias que rodean todo el sistema nervioso central. Si tú das una disección, esto es un corte coronal, y verás todas las capas que rodean nuestro cerebro. De afuera hacia adentro está la piel, está el hueso, el cráneo, obviamente, y luego vienen las capas meningias, ¿ok? Que son tres, de la más externa a la más interna, está la madre, dura mater, está la aracnoides, y la más interna es la pía madre, ¿ok? Yo creo que esto sí es importante que hasta el momento si lo manejes, pues porque eso lo volverás a ver a lo largo de tu carrera. Bien, vamos a estudiar la primera capa meningia, de afuera hacia adentro, reitero, es la dura madre, es la más externa. Histológicamente la dura madre corresponde a tejido conectivo denso irregular que está inmediatamente en contacto con el cráneo, ¿ok? Con el hueso del cráneo, específicamente con el periósteo. De hecho, si alguna vez te toca hacer una autopsia o ver una autopsia, que no va a ser por mi parte, porque pues aparentemente llevar a estudiantes a excursiones los pone en peligro y a mí no me van a acusar de que yo maté el hijo ajeno o que yo lesioné el hijo ajeno. No tengo hijos yo todavía, pronto voy a tener un hijo, ese es el que me corresponde a mí a cuidar, pero yo no voy a cuidar hijos ajenos. Lo lamento, pero por mucho que quiera hacer ese trabajo, me niego. Entonces yo tuve un accidente tratando de unos estudiantes una autopsia, no salió bien, me llamaron la atención y producto de eso, pues, esas excursiones extramuros quedan total, absoluta
y de una forma no negociable quedan canceladas. Bueno, si tú quisieras arrancar la duramadre del cráneo, está difícil, ¿ok? Porque la duramadre está fuertemente adherida a el periósteo del cráneo. Siguiendo esa lógica, entonces, en la duramadre tenemos dos divisiones, ¿ok? Se divide en una capa externa periosteal, porque está en contacto con el periósteo del cráneo, de hecho, hasta cierto punto están hasta fusionados, y una capa meningia interna. Y tú ves que aquí están las dos capas, ¿no? Me fuera un emparedado y en el centro hay esto azul, ¿ok? Eso es sangre venosa. Se llaman los senos venosos que, desde el punto de vista anatómico, tú debes repasar con más detalle en tu curso de neuroanatomía. Aparentemente, para ciertas personas, si hacemos eso en vivo, más de uno se va a desmayar. Y cuando tú te desmayas por un tema de gravedad que no tengo que explicarte yo, tú te caes al suelo y en el suelo pues te recibe una superficie bien dura. Y cuando por efecto de gravedad un cuerpo cae contra el piso, hay un golpe. Y del golpe entonces puede venir una lesión. Por lo tanto, yo no me voy a hacer más responsable de lesiones que ocurren en estudiantes y yo ajeno. No quiero problemas con papá. Yo soy, no, no, Dios mío, cuídame de eso. Yo quiero enseñar, no quiero meterme en problemas. Bien, este es el cráneo de un bebé, obviamente. Tenemos que hacer esas autopsias de muertes intraútero. Otro término para esto es para óbitos, o sea, un bebé que nace muerto. Hay que descubrir por qué estaba muerto. No descubrir, no hay que estudiar, porque otra cosa como descubrir esa tampoco funciona así. Las causas suelen ser vasculares, algún tipo de problema con la placenta, que el bebé se quedó sin sangre, siendo la causa vascular más común, los trastornos hipertensivos del embarazo, siendo el más común dentro de estos, uno que usted habrá escuchado ya en su momento, que es la preeclampsia. Preeclampsia, yo no soy experto en eso, eso usted lo estudiará con mucho, mucho, mucho más detalle cuando des un curso que se llama obstetricia. Hay otras causas, muerte fetal, hernias diafragmáticas, malformaciones diversas. Bueno, eso ya es otro mundo, ¿no? Bien, ves que quitas el cráneo y ves que hay un tejido, una telita, por así decirlo, que se queda pegada al cráneo. Esa es la duramadre. Y ponerte a separar eso de esto, pues te va a costar porque pues los tejidos conectivos esos están bien adheridos. Y ves la telita que inmediatamente revista el cerebro, esa debe ser la pía madre. Mira el cerebro del bebé, no tiene es un cerebro inmaduro, ¿ok? Es un tejido inmaduro que ni siquiera tiene bien desarrollados los surcos esos clásicos que, por ejemplo, vimos en el cerebro verde, por ejemplo. ¿O fue en esta clase? ¿O fue en otra clase? Whatever. Yo sé que yo se los mandé a todos porque pues, eso es un hallazgo patológico impactante. Un cerebro de un adulto está lleno de surcos, un montón. Este no te parece prácticamente una bolita lisita, propio de un cerebro que aún no ha alcanzado su madurez. Está bien, es un bebé, tiene derecho. Bien, ves con este masón que el tejido conectivo a la dura madre es más externo y esto que está acá, ¿qué es? Es materia blanca. Por lo tanto, ¿qué región anatómica es esta? Bueno, es la región donde la sustancia blanca es periférica, o sea que esto es una médula espinal. Bien, importante, ¿no? Así como el cerebro, todo el sistema nervioso central, incluyendo nuestra médula, todo está rodeado de sus correspondientes capas meningias. ¿Ok? La médula aquí, rodeada de dura madre, aracnoides y pía madre también. Bien, la siguiente capa es el aracnoides. La aracnoides se divide en dos secciones a su vez. Tenemos una capa de tejido conectivo que está en inmediato contacto con la dura y otras capas perpendiculares que forman un sistema de trabéculas que son como unas patitas que entran en contacto con la pía madre que está debajo. Aquí se forma un espacio que le llamamos el espacio subaracnoideo. Ese espacio subaracnoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y es importante porque ese líquido amortigua traumas menores que pueden ocurrir con el cerebro. Por ejemplo, si tú fueras un boxeador y te meten un puñete de lleno en la cabeza, eh, ese líquido cefalorraquídeo, de alguna u otra forma, es como un colchón que amortigua ese golpe. ¿Ok?
Recuerda que lo que está aquí corriendo es líquido cefalorraquídeo que se comunica con nuestros ventrículos cerebrales. Ahorita vamos a ver esos ventrículos desde el punto de vista histológico. Nuevamente aquí está la pía madre. Ves que aquí está, la dura madre no está porque probablemente se fue con el cráneo. Ves el aracnoides y ves entonces el espacio subaracnoideo que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver más adelante que la aracnoides es avascular, es un tejido avascular, pero irónicamente a través del espacio aracnoideo pasan vasos prominentes, pasan arterias y venas bien grandes a través de ese espacio subaracnoideo. Y es que ahora acá hay cerebro, ¿no? Hay glía. Esa glía es de tipo sustancia gris. Por lo tanto, esto sí debe ser cerebro, ¿no? ¿Ves cómo contrasta eso con la imagen anterior? Bien, como te mencioné anteriormente, la aracnoide es avascular, pero sí es cierto que vasos pasan a través de ella, vasos prominentes. Entonces, en esa aracnoides tienes algunas proyecciones que se meten hacia los senos venosos durales. Son como estas bolitas, estas verruguitas, si lo quieres ver así, que protruyen hacia dentro de esos senos venosos durales. Esa proyección se llama la vellosidad aracnoidea. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la vellosidad aracnoidea? ¿Okay? Es drenar el líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos, porque evidentemente ese seno venoso conecta con la circulación venosa periférica y ese exceso de líquido se elimina. Recuerda que esto, porque si no fuera por eso, el líquido cefalorraquídeo se acumularía y eso pues fuera patológico. Por lo tanto, la vellosidad aracnoidea se encarga de cumplir esa función de drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo, que a manera de adelanto se produce en los plexos coroideos o coroides, no sé cómo dice en español, que encontramos nosotros en nuestros ventrículos cerebrales. Bien, y la última capa, la más interna, es la pía madre, ¿no? La pía madre es bien finita, bien delgadita, y esta va a cubrir internamente todo el sistema nervioso central. Pero no es que está en contacto de ninguna manera. Entre la pía madre y el cerebro como tal, están los procesos astrocíticos que crean una barrera que las divide. Recordemos que esa barrera se llama la glía limitans o la glía limitante. Recuerda que como dijimos en la clase anterior, el cerebro es una región privilegiada. Está blindado el cerebro y parte de ese blindamiento lo proveen los astrocitos y su formación de la glía limitante, ¿ok? Inclusive, también los vasos estos prominentes que entran al cerebro también están rodeados por una capita extra de pía madre. No sé en qué curso tú darás de lleno este concepto de la barrera hematoencefálica. En lo que yo recuerdo, yo lo vi fue en Pharma, porque hablamos de medicamentos que cruzan esta barrera y medicamentos que no la cruzan. Repito, esto es como una cosa blindada, es como cuando tú vas, por ejemplo, a una caja fuerte y nada más entra el que tiene la contraseña. Punto. ¿Ok? Eso ocurre aquí. Hay ciertas cosas que definitivamente no van a entrar al sistema nervioso central. Ciertos agentes infecciosos, sustancias tóxicas, el cerebro se encarga de que eso no entre, como todo buen órgano privilegiado, ¿ok? Un sistema de control. ¿Quién forma esa barrera hematoencefálica? Principalmente el endotelio, ¿ok? Que está bien sellado ahí, junto con la glía limitante que genera las patitas de los astrocitos. O sea, eso brinda y rodea todo el cerebro y evita que cosas que no deben entrar entren. Esa es la famosa barrera hematoencefálica. Bien, otra región que tenemos que conocer aquí es el plexo, no sé si es coroideo o coroides. Te voy a decir coroideo porque aquí dice coroideo. Se encuentra hacia los ventrículos cerebrales, son como esta especie de proyecciones papilares, bien irrigadas, porque tienen bastante tejido vascular, y está revestido externamente de epéndimo. Viéndolo más de cerca, ves esto, ¿no? Epitelio cúbico simple. No, eso es epéndimo. Entonces, aquí este tejido altamente vascular saca ese tejido, esa agua, esos vasos en parte, y gracias al epéndimo, eso es liberado a los ventrículos como líquido cefalorraquídeo.
Líquido cefalorraquídeo hemos visto que reviste, baña todo el sistema nervioso central, tiene concentraciones óptimas de sodio, potasio, electrolitos, pocos linfocitos que aportan a que exista el microambiente electroquímico óptimo para, reitero, el sistema este central nervioso pueda cumplir sus correspondientes funciones. Entonces, pues, esto produce constantemente LCR y ese líquido cefalorraquídeo, recuerda, va a ser drenado en los senos venosos a través de las vellosidades, estas aracnoideas. Así se esquemáticamente, ¿no? Es una capa de epéndimo bien prominente que está en íntimo contacto con estos vasos sanguíneos. Entonces tú encuentras líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, en el canal medular, ya vimos que en el espacio aracnoideo. Este es un líquido que provee, repito, el ambiente electroquímico óptimo, provee sodio, provee potasio, y también en el caso del espacio subaracnoideo, protege al sistema nervioso central de golpes menores. Importantísimo es. Probablemente ya has visto esto en algún momento en cualquier fuente, no, no sé, redes sociales, algún libro, algún artículo, en vida real, ¿por qué no? Perdón, en la vida real, ¿por qué no? Eso no sonó agradable. De ninguna manera tú creas que yo quiero hablar como si fuera una persona ah, whatever. Entonces, eh, esto es un aumento del perímetro cefálico. Y la causa más común suele ser esa hidrocefalia. Hidro de agua, cefa de cabeza, alia de condición. Quiere decir que se produce mucho líquido cefalorraquídeo que no drena y por lo tanto se acumula todo en la cabeza de ese bebé. Y por eso es que su perímetro eh, cefálico está aumentado. Probablemente tienes un problema con el drenaje. Produces LCR, pero no lo drenas y se acumula. Que tienes algún problema quizás con los puntos de drenaje o con la vellosidad aracnoidea. Eso hay que estudiarlo a ver cuál es el problema. El punto es que ese líquido se sigue acumulando y el problema es que el líquido ocupa el espacio que requeriría el cerebro para crecer. Por lo tanto, es pura agua, poco cerebro, y por eso ese niño puede tener algún grado de retraso mental. Esa sería la consecuencia no deseada de esto. Bien. Habiendo definido ciertos conceptos del sistema nervioso central, vamos ahora a estudiar la contraparte periférica. ¿Ok? Aquí vamos a estudiar los nervios periféricos. Vamos a retomar la lección esta de las neuronas ganglionares. Por suerte ya la hemos visto bastante hasta este punto del curso, por lo tanto no es tan difícil. Y bueno, esto de las terminaciones nerviosas, pues esto no lo veremos porque pues eso no es tan histológico. Bien, el nervio periférico, recuerda que constituye esos axones que vienen desde arriba de la torre de control, que se organizan gracias a las capas de mielina que aquí produce la célula de Schwann, junto con sus capas de tejidos conectivos que organizan a esos nervios periféricos. Entonces, para que los conozcas hoy, ¿no? Ok, ¿qué es esto que está aquí? Bueno, esto es un colon, ok, pero esto con un aumento medio extraño, porque no queremos ver el epitelio, queremos ver los nervios estos tan prominentes. Aquí hay el tercio inferior de la cripta de Lieberkühn. Esto aquí es la capa muscularis de la mucosa, o sea que esto es la submucosa. En la submucosa yo la distingo porque tú encuentras vasos sanguíneos y nervios prominentes. Y el fondo es un tejido conectivo tipo denso irregular, aquí se ve claramente. De todo esto que tú ves aquí, todos estos son axoncitos rodeados de las células de Schwann. Las células de Schwann son las que parecen así como una apariencia wavy, ondulada, que produce la mielina, y todo este nervio periférico está revestido de sus correspondientes capas de tejido conectivo. Recordemos que esa mielina facilita esa transmisión nerviosa. Vamos a ver que hay fibras que transmiten muy rápido, son mielinizadas, otras que transmiten más lento, que son no mielinizadas. Nuevamente acá, esta grasa, todo es un montón de paquetes nerviosos. Los axones obviamente son muy chiquititos para ser vistos, pero se pueden ver en mucho aumento. Y tenemos entonces estas células de Schwann bien onduladas que generan la mielina en ese sistema nervioso central. Vamos a ver ahorita cómo el tejido conectivo organiza entonces a estas fibras nerviosas. Uf, mira, está con un nervio gigante, un nerviosón aquí enorme,
gigantesco. Esto, aquí tenemos, repito, células de Schwann rodeando axoncitos, produciendo mielina, y todo eso organizado en distintos niveles que producen estas capas de tejido conectivo. Ok, las fibras mielinizadas son las que transmiten más rápido, tienen mucha mielina que ha sintetizado ese, ese neurolemocito o célula de Schwann. ¿Ok? Recuerda que la mielina es grasa, es un lípido, ¿ok? Por eso es que por una H&E tú la vas a ver blanca, porque pues no va, definitivamente no va a teñir. Entonces, tienes un axón, llega la célula de Schwann, la rodea y le comienza a dar vuelta, 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 como así como que tú vas, yo me acuerdo cuando uno va allá a Cinnabon, cuando iba yo, ¿no? Yo tengo, pregúntame, ¿cuándo fue la última vez que tomé un Cinnabon? La verdad que no lo recuerdo, fue hace mucho, 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 mucho tiempo. Yo veía que el tipo agarraba así la masa, la aplanaba y le iba enrollando, ¿no? Bueno, así me imagino yo esto acá. Tienes el axón y llega la célula de Schwann y rodea toda ese axón y le provee la mielina, que es óptima, repito, para la transmisión nerviosa esa, que es mucho más rápida. Aquí en esta ultraestructura, ves el axón, que todo esto es el axón en el centro, con sus mitocondrias y sus proteínas, y ves todas las capas bien organizadas de mielina. La mielina rodea todo ese, otro efecto sonido, ¿no? Rodea todo ese axón y le crea un montón de láminas concéntricas, como dice aquí, hasta 100 láminas concéntricas. Todo eso es necesario para que tú puedas, pues, tener esa correspondiente función nerviosa. Bien. La fibra melinizada tiene una vaina de melina bien desarrollada, bien constituida, y eso es importante para lograr el microambiente electroquímico óptimo para que la transmisión sea rápida, prácticamente automática. Hay como unos espacios que no están melinizados. Se llama el nodo de Rambier. En el nodo de Rambier, la transmisión es mucho más violenta, mucho más rápida. Violenta no, porque realmente todo esto está bien controlado. Recuerda que tu cuerpo, en ese sentido, tu cuerpo es súper inteligente y todo lo hace de una forma bien coordinada. Solamente lo menciono superficialmente porque la verdad es que ese concepto de no de Rambier, etcétera, es un concepto más de la fisiología. Bien, y las fibras no mielinizadas, ves que la mielinización es mucho más simple, mucho, de eso no está mielinizada como tal, es incompleta. Esta es para fibras de transmisión mucho más lenta, ¿no? Órganos viscerales, cosas así de repente. Bien, el nervio se organiza gracias a capas de tejido conectivo. Ves que los axoncitos individuales están rodeados por un tejido conectivo bien fino, bien delgadito. Ese se llama el endoneuro. Eventualmente, las fibras nerviosas se acumulan, perdón, los axones se acumulan y son rodeados por capas más gruesas de tejido conectivo. Ese es el perineuro, es un fascículo. Entonces, esos fascículos todos se acumulan y forman entonces un fascículo mucho más prominente que se rodea de una capa de tejido conectivo mucho más gruesa, mucho más prominente, que es denso y irregular. Eso corresponde con el epineuro. Entonces, entre esas capas de tejido conectivo, tú encuentras vasos sanguíneos, encuentras fibroblastos, tejido reticular, eso es variable, ¿no? Y se forma también esta barrera hematoneural que aísla esos nervios hasta cierto punto de sustancias potencialmente perjudiciales. Esto es necesario para que se dé esa adecuada transmisión nerviosa. Nuevamente acá, tienes aquí, por ejemplo, los axones individuales. Recuerda que están revestidas de epineuro, perdón, endoneuro. Se forman fascículos que están revestidos en este caso ahora sí de perineuro. Los fascículos se unen y ahora sí están rodeados de mucho más tejido conectivo, que ahora sí corresponde, ahora sí, con el epineuro. Visto en esta ultraestructura, estos cablecitos blancos son los axones. Cada axón individual, reitero, está revestido de su endoneuro. Los axones se acumulan en fascículos que están rodeados de perineuro. Los fascículos se acumulan o se rodean o se agrupan y entonces forman la fibra nerviosa que sí va a estar rodeada definitivamente de perineuro. Interesante aquí ver los vasos sanguíneos. Los vasos atraviesan es el peri... Perdón, sí, el perineuro, lo dije bien esta vez lo dije bien. Bien, la misma imagen de antes, la fibra esta encontrada en la submucosa del colon,
Si hiciéramos más aumento aquí, viéramos lo que está a la derecha. Viéramos entonces axoncitos individuales rodeados de endoneuro que se acumulan entonces en fascículos y entonces los rodea una capa de perineuro, ¿no? O sea, así se organiza esto. Ves que esto está lleno de axoncitos. Estos chiquititos son los axones, de verdad que son bien finitos ellos. Bien, ya conocimos en su momento la neurona ganglionar. Le puedes llamar también célula ganglionar, pero yo prefiero el término neurona ganglionar. Recuerda que son enormes, son pericariones muy similares a los que conocimos nosotros en las sesiones anteriores. Comparten las características morfológicas que ya se discutieron y recordemos que están rodeadas, perdón, de sus células satélites. Células satélites, pues recuerda que son células de la glía. Entonces, la célula ganglionar se encarga de regular los eventos nerviosos que ocurren en los tejidos, sobre todo viscerales. Por ejemplo, el peristaltismo, las contracciones de tus intestinos, que son rítmicas y que ocurren en función de la existencia de contenido intestinal, eso lo regula la neurona ganglionar. Pues si te metes en el Pathology Outlines y te paseas por la parte de la médula espinal, tú vas a encontrar tus ganglios sensoriales. Eso está lleno también allí de neuronas ganglionares. Entonces, tus neuronas ganglionares van a regular actividades que tú no controlas, actividades autonómicas. Por ejemplo, el músculo liso, tú no lo controlas. Él se contrae, él se dilata, dependiendo de los estímulos del ambiente. ¿Quién rige esto? La neurona ganglionar. Igual tus secreciones glandulares, tú no las controlas, las controlan estas células que están aquí. Igual, por ejemplo, tu frecuencia cardíaca. O sea, yo me pongo a hacer pechadas ahorita, mi frecuencia cardíaca va a aumentar sí o sí. Yo no controlo eso, ¿ok? Eso lo controla, reitero, este tipo de neuronas ganglionares que esto van entonces a regular los eventos que ocurren a nivel del sistema nervioso autonómico. Y este término homeostasis, o también se llaman homeostasia. La homeostasia son los procesos que tu cuerpo va a emplear o realizar para mantener un correspondiente balance. Por ejemplo, todas las funciones que tú no controlas, frecuencia cardíaca, concentraciones de sodio, concentraciones de glucosa, frecuencia respiratoria, concentraciones de oxígeno, de CO2, concentraciones de ácido, trastornos ácido-base. Constantemente tu cuerpo está regulando todas esas funciones. Eso corresponde entonces al contexto este de homeostasis. ¿Ok? Solamente te lo adelanto porque repito, eso es más que todo una idea vista en la fisiología. Esto que está acá es un apéndice cecal. El apéndice cecal comparte el epitelio del colon, o sea, epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microbiosidades. Asumo que usted es un experto en eso. Las bolas acá son tejido linfoide. Vamos a conocerlo en su momento con más detalle. Yo creo que eso sí lo alcanzamos a ver en este curso, en esta edición. Y más profundo acá viene entonces la capa muscular propia, ¿no? Perdón, primero su mucosa y más profundo por acá la capa muscular propia. Y si bajamos acá con más aumento, vemos que entre los haces de capa muscular propia encontramos neuronas ganglionares acompañadas de sus células satélites. Se encargan entonces de regir estas funciones automáticas que ocurren en nuestros órganos viscerales. Recuerda, ¿no? Células enormes, aquí se ve el núcleo prominente, núcleo grande, un pericarión súper enorme, propio de una buena neurona, y que esto se acompaña de sus celulitas satélites. Ya que tengo esta imagen aquí, hay que aportar a ella. Estas neuronas ganglionares que se encuentran entre haces de músculo liso, ellas corresponden a un sistema que se llama el sistema nervioso entérico. Las que están aquí corresponden al plexo de Auerbach. Auerbach. Y también encontramos neuronas ganglionares en la submucosa. Esas corresponden al plexo de Meissner. Entonces, ese plexo de Meissner junto al plexo de Auerbach forma lo que usted le conoce como el sistema nervioso entérico o también llaman ese sistema nervioso mioentérico, que es el que regula ahora sí todos esos movimientos gastrointestinales que tú ocurren y tú ni te percatas de eso. Bien, y ya para terminar, en los últimos 5 minutos, vamos al concepto de la plasticidad neuronal. Bien,
Todo el mundo sabe que frente a una enfermedad cerebral vascular, conocida con su término de calle como derrame, todo el mundo sabe que ese es un evento trágico, ¿no? Es un evento trágico porque tú sabes que el paciente, chuleta, si sobrevive, el paciente va a quedar con mucha discapacidad, el paciente va a quedar muy deteriorado, va a quedar encamado. Si lo quieres ver así, es una enfermedad, el término que usan las aseguradoras, es una enfermedad catastrófica, una enfermedad cerebral vascular. Habiendo dicho eso, ya que ustedes pues son muchachos que estudian la enfermedad y porque usted produce, yo no sé si le he preguntado esto antes, yo siempre lo pregunto, pues porque yo, entre otras cosas, busco que ustedes estudien y busco que ustedes desarrollen ustedes un pensamiento crítico. Yo les pregunté a ustedes, oye, ¿y de qué se muere un paciente que le da un SB? ¿Qué es lo que lo mata? Por lo general, esa pregunta, la respuesta es la discapacidad, ¿no? El paciente está discapacitado, pero el paciente no se muere de discapacidad. Eso es cierto que eso compromete mucho su esto, capacidad, pero seguirá vivo. Entonces la pregunta es, ¿ese paciente qué es en esencia lo que lo mata? ¿No? No te lo voy a responder porque la idea es que esa pregunta cale en tu cerebro, entre allí y tú te comienzas a preguntar qué es lo que mata al paciente que le da un derrame. No es la discapacidad, repito. El paciente quedará encamado en la casa, no puede caminar, pero eso no es igual a muerte. Eso es igual a discapacidad. No es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que a ese paciente lo mata? ¿Ok? Vamos a ver si me acuerdo para el examen y les pregunto eso. Digamos que esto, pues, esto es una especie para ustedes de tarea. Vamos a ver si me acuerdo. Si no me acuerdo, pero bueno, definitivamente créeme una cosa, si tú sigues en la carrera y avanzas, verás pacientes con derrame mucho, ¿ok? Verás mucho paciente con derrame, pues porque eso forma parte de la enfermedad cardiovascular, que es la que nos mata hoy en día. Así que creo que es importante que tú desde ya, que ahora que estás chiquitito todavía, tú vayas internalizando todos esos conceptos de las enfermedades más comunes. No hace falta que te sepas la enfermedad más rara que existe, pues porque para eso están los especialistas. Obviamente ustedes son muchos, no están llamados todos a ser especialistas, sí un porcentaje chiquito, pero bueno, ya ustedes están llamados a ser la mayoría de médicos generales. Y créeme que como médico general, en un cuarto de urgencia, te va a llegar un paciente que le dio un SB o le dio un derrame. Y es fundamental que tú conozcas el contexto fisiopatológico de esta enfermedad que es tan devastadora y es tan común. Bueno, el problema es que el paciente, su neurona murió, sus axones murieron, se desconectaron las piernas, se desconectó parte del cuerpo y por eso es que el paciente definitivamente no puede caminar. Recuerda que también eso lo inerva, por ejemplo, la parte de la cabeza, por eso es que el paciente tampoco puede hablar bien. Entonces comienza a hablar arrastrado, eso es porque la lengua y la boca no la puede mover bien, se llama disartria, tú ves que se le cae parte de la cara, entonces no creas que solamente la manifestación del paciente es que él no camina, no, hay muchas otras cosas que giran en torno a este paciente ahora con una discapacidad post evento cerebrovascular. Entonces, no dice Chuzo, mi abuelito quedó encamado, está fregado, ya no hay nada que ofrecerle. Ciertamente no va a quedar 0 kilómetros, pero es importante para este paciente, por ejemplo, tu abuelito le da un SB, tu abuelito pues no es que va él a trabajar de vuelta, no es que él va a cortar monte, no es que él va a correr una maratón, no queremos eso. Pero por ejemplo, ¿qué cosas sí queremos? Que por ejemplo tu abuelito pueda comer bien, ¿m? Que él pueda masticar su comida adecuadamente y que la comida no se le vaya por otro lado, que él pueda ir al baño por él mismo, que él se pueda limpiar él mismo. O sea, cosas que lo hagan menos dependiente, porque créeme que es un paciente con discapacidad, o sea, eso es bien complicado manejarlo y créeme que esas cositas que uno da por sobreentendido como ponerme la ropa, como botarme una camisa, como ir al baño yo mismo, como agarrar una cuchara yo con mi mano y comer yo mismo, esas cosas para un paciente con discapacidad son importantes mantenerlas. Entonces, conocemos el concepto de la plasticidad neuronal, en la cual una neurona que se lesiona el axón
el axón no es que volverá a crecer, pero la neurona que no murió, bajo cierta estimulación, puede extender nuevas ramificaciones que conectan con las neuronas que quedaron remanentes y entonces, en palabras más, palabras menos, hasta cierto punto se recupera algún grado de función. Ese es el concepto de la plasticidad neuronal, que las neuronas que quedaron vivas vuelvan a crear nuevas conexiones que, valga la redundancia, reconectan con esas neuronas que quedaron desconectadas. La pregunta es, ¿y cómo estimulamos eso? Bueno, por eso es que hoy en día existe una especialidad que se llama medicina física y rehabilitación. Existe también todos estos conceptos de fisioterapia. Entonces, hoy en día, a diferencia de hace 20, 30 años, a ese paciente que le dio un SB, ese paciente le podemos nosotros ofrecer algo. Repito, no es que el tipo ahora va a quedar 0 kilómetros listo para correr una maratón, pero sí va a retomar calidad importante en su vida, porque repito, no se murió, ¿no? Está vivo, sigue vivo, y créeme que chuzo, para el familiar, no, que hay que comprarle pamper, no, que hay que ponerle, está con sonda, chuzo. Esas cositas, esto, tanto para el paciente como para el familiar, son importantes recuperarlas. También con este concepto de la plasticidad neuronal, tenemos nosotros células madre teóricamente en el epéndimo. O sea, ¿cómo hacemos entonces, cómo reclutamos esas células para que reemplacen esa neurona que murió? Bueno, todo eso se propone y es parte de estos estudios. Como dice aquí, hay investigación extensa, ¿no? Sabemos que los axones hasta cierto punto se pueden recuperar luego del daño, eso también es importante. Y como dice aquí, si el pericarión se salvó, puede que el axón se regenere o hasta cierto punto en un proceso que se llama la cromatolisis, ¿ok? Entonces, gracias a eso se puede restablecer una conexión sináptica con un músculo y teóricamente lo que estaba paralizado antes, hasta cierto punto la conexión se puede reestablecer. Eso es interesantísimo, porque tú ves antes, Chuzo, ya que le dio un SB, ya le dio un derrame, quedó encamado, etcétera, y probablemente el encamamiento se muere el paciente de una neumonía, se muere un tromboembolismo pulmonar, porque pues quedó encamado y punto. Eso se hacía antes así, ni modo. Pero hemos visto hoy en día que, oye, no, o sea, con la estimulación adecuada se puede recuperar, ¿ok? Podemos recuperar y vamos a recuperar parte de esa función. Y bueno, el paciente, su discapacidad, que repito, el paciente no va a quedar 0 kilómetros, pero sí se recupera bastante. Y repito, como dice aquí, eso hoy en día está en intensa investigación. O sea, tú no creas que la medicina está escrita ya toda. No, la medicina es una ciencia que avanza con el tiempo, las investigaciones siguen avanzando y cosas que ayer nos mataban, lidiamos con ellas hoy en día y lo hacemos bien. Saliéndome del tema, un ejemplo del COVID. El COVID arrasó con nosotros, nos derrotó, nos mandó a comer lona, pero bueno, en el siguiente round nos levantamos, traímos nuestro armamento y le ganamos en la pelea de 12 rounds. Al final de los 12 rounds, ganó la humanidad, ganó la ciencia, ganó la medicina. Así funciona esto. ¿Ah? Siempre una enfermedad nueva nos agarra, nos manda a la lona, nos cuentan hasta 10. No nos tiramos la toalla, no tiramos la toalla, seguimos estudiando, seguimos peleando y ganamos esa enfermedad. O sea, cuando dices cáncer, bueno, yo no le de cáncer hoy porque pues si me toca la patología, la verdad de cáncer, pues tampoco creas que el cáncer tampoco nos manda a la lona, de ninguna manera. Pero bueno, no pretendo extenderme más del tema. Eh, te lo dejo a su reflexión porque este tema es bonito, es interesante y bueno, vean esto con calma, lo analizan y después, pues, si tienen preguntas, ustedes saben que me las pueden hacer llegar y yo, pues, en la medida de lo que pueda, pues, se las contestaré. Será hasta otra ocasión, entonces.